Iglesia Palabra Viva y su pastor se complacen en presentar su programa Momentos de Reflexión desde Miami. Y ahora con ustedes, Momentos de Reflexión. Saludos para todos y bueno, pues bienvenidos a otra edición de Momentos de Reflexión. Les habla el pastor Jesús Martínez y como de costumbre en esta edición especial donde tratamos los temas que presentamos usualmente, ¿no? En el pan de cada día me acompaña para compartir el tema mi hijo Giovanni. Gio. Bienvenidos todos, damos gracias una vez más por sintonizar a esta programación, también por archivar estos programas. Esperamos que sean de bendición para ustedes, donde tocamos tópicos relevantes para el día y en la hora en el cual nos ha tocado vivir y aplicando verdades escriturales al diario vivir. Usualmente en esta edición en la que hacemos juntos de Momentos de Reflexión, tratamos los temas que presentamos en nuestra revista electrónica El Pan de Cada Día. Hoy nos vamos a apartar un poquito de dicho formato. Algunos días atrás estaba con mi esposa, con tu mamá, Gio, mirando programas cristianos, buscando alguna programación, porque uno también desea llevarse un bocado espiritual a la boca, ¿no? Sí. Y encontramos a 6 hermanas en la fe, tratando un tema para mí importante por cuanto se ha enseñado tanto error y tanto que nada tiene que ver con la escritura, que decidimos escuchar la presentación. 6 mujeres cristianas, tratando el tema del destino. Y como sabes, el tema del destino, el propósito, una palabra profética que guía o direccional, todas estas cosas hoy se predican abundantemente. Hay enseñanza acerca de esto de sobra, me atrevería a decir. Pero bueno, esta señora dice que es cantante, que ese es su ministerio, donde primero se ejerció o entendió que era el llamado de Dios para su vida y se ha dado aquello por mucho tiempo, pero en alguna parte de su matrimonio ya se da cuenta, Gio, que no puede tener hijos. Y bueno, aquello fue una lucha, fue un desánimo, todo lo que una mujer podría pasar o le podría suceder a una mujer que de repente ya el médico le dice no puedes tener hijos. Ella dice que de repente encontró su destino porque comenzó a llevar bicicletas, alimentos, ropa a niños en lo que comúnmente se describe como países tercermundistas. Yo estoy escuchando esto y me interesó el tema porque, como dije anteriormente, hoy se habla mucho del destino, busca tu destino. Y desde que escuché por primera vez las enseñanzas cristianas acerca del destino me parecieron contradictorias y antibíblicas, porque ¿cómo es posible que yo tenga que buscar mi destino si mi destino, es mi paradero y no hay nada que yo pueda hacer de ello? Sí, absolutamente. Entonces me dediqué a escucharla de buena gana. Connie y yo nos dedicamos a escuchar la presentación de buena gana y las contradicciones fueron tantas que dije, no, es necesario hacer un programa acerca de esto, porque para empezar, yo, si ella dice haber encontrado su destino en la forma de llevar alimentos, bicicletas, juguetes, libros, ropa a niños, porque ella, como no pudo tener los propios, ha encontrado en estos niños de países tercermundistas a los hijos que nunca pudo tener, entonces, ¿por qué ella dice lo siguiente? Dice, he encontrado mi destino a tal grado, de tal manera que ya no tengo que volver a cantar jamás. Entonces le pregunto a mi esposa, si encontró su destino, ¿qué hace todavía aquí? ¿Qué hace en estos contornos? ¿Por qué no está en su destino? ¿Por qué no está haciendo lo que debe de hacer? Pues ella es la que dice que encontró su destino, debería estar en su destino. Por lo tanto, ahora no me queda otra cosa que pensar, sino que es rebelde a su destino, y por lo tanto no es destino, sino que es simplemente un juego de palabras que manifiesta la confusión en la que tantos cristianos que vienen abrazando esto del destino y del propósito se encuentran. Creo que hay un problema emocionalista y sentimentalista que corre como corriente en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Recientemente escribí un artículo acerca de cómo se excusa la lascivia, el comportamiento malo, las ideologías cerradas, antibíblicas, con el sentimentalismo, con el emocionalismo, y es lo mismo que se aplica en este caso, porque me imagino, aunque no he visto el programa,
probablemente me da, y yo creo que puedes afirmar lo que voy a decir, que era un programa cargado de emoción, de personas hablando palabras elocuentes y empleando ciertas frases que hacen al escuchor o a la persona que está mirando a esta programación decir, sí, me llena de una euforia escuchar lo que está dictando esta persona acerca de su destino. El oyente se va a sentir movido, estremecido en sus sentimientos. Y dicho sea de paso, merita colocar esto en nuestra presentación. En ningún momento visitaron la Escritura. El texto bíblico brilló por su ausencia. Sí, por supuesto, porque no van a encontrar ningún versículo bíblico o pasajes que vayan a corroborar lo que ellos están diciendo. Por supuesto. Y por supuesto, arriba de eso, además de lo que estamos diciendo, es lo siguiente. Cuando uno apela a las emociones, al sentimentalismo, uno lo que está apelando es algo que en verdad es vanidad. Y aquel que cree o adopta las ideas del sentimentalismo, emocionalismo, toma lo que usualmente es errado. Y aunque lo dice una persona, pero si puede ser errado, pero si lo dice de una manera muy emocional, tiene que ser verdad, porque me apelaron a mis emociones. Bueno, una de las hermanas interrumpió todo lo que estaba pasando y dijo, es que Dios me muestra lo que yo veo, y entonces ya pues todas estuvieron como más que atentas porque Dios iba a hablar, ¿no? Sí. Y una vez más, no visitaron el texto. Exacto. La Biblia no apareció en toda la conversación. Dijo, yo lo que veo es que la semilla tuvo que morir, porque la semilla tiene que morir para que pueda producir más de su género. Entonces, cuando yo escucho aquello, yo digo, ¿se habrán dado cuenta lo que esta señora pronunció? Pero no, las otras 5 quedaron como que Dios acaba de hablar, ladies and gentlemen. El Señor ha expresado algo maravilloso, y lo que ella dijo fue que, en esencia, para tener hijos, tienes que morir a la idea de tú ser madre de hijos. Bueno, entonces, eso es hasta cruel. Exacto. Y además es contradictorio, porque entonces tendría que ser así en todas las demás mujeres. No pueden tener hijos ninguna, para que puedan tener hijos de quién. Pero es que era un ambiente de tanta confusión. No, además quisiera añadir algo. Estamos diciendo algo también. La implicación es que Dios es un ogro, porque Él vio la situación en la cual estaba Ana. Él vio la situación en la cual estaba Sara, y Él en esencia le complació ver que ellos estaban adoloridas porque nunca pudieron tener hijos, y Él en esencia se deleitó en el dolor de estas mujeres, hasta que finalmente, en su gran misericordia, como dirían muchas personas, Él les permitió tener hijos a estas mujeres. Interesantemente, las cosas que se dicen de Dios, aunque no se dicen explícitamente, se hablan en alto en ciertas palabras. Bueno, las cosas que ella dijo de Dios a través de esta supuesta palabrita que recibió del Señor son muy duras, son muy fuertes, y yo encuentro en el Salmo 113, versículo número 9, hablando de Dios, describiendo el corazón de Dios, Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza es en ser madre de hijos. Pero yo, era un ambiente de tanta confusión que yo dije, no, tengo que llevar esto al podcast, tengo que llevar esto a momentos de reflexión, porque esto no puede quedar así. Luego me decía Connie, tu mamá, Gio, me decía, oye, ¿y qué pasó con todos aquellos años donde ella entendió que cantar era su primer ministerio al Señor? Y ella probablemente decía que esa era la voluntad de Dios para ella. Por supuesto, ahora no, resulta ser que aquello es un error, aquello fue un disparate, porque ahora, finalmente, en estos viajes a países tercermundistas, es donde ella encuentra su destino. Tenemos que concluir entonces que ella está concluyendo, podríamos decir que la implicación es que Dios le mintió. O ella no entendió. Mi punto es que hay un ambiente de confusión muy grande que se ha asentado sobre el pueblo de Dios, y todo esto sucede porque no se visita el texto, no se conoce el texto, no se conoce la Escritura. Sí. Necesitamos regresar a la palabra destino. Nosotros encontramos en la Biblia que una sola vez aparece la palabra destino, y es cuando el profeta Isaías la usa en el capítulo 65, versículo número 11, y con gusto la leería y le dedicaría unos minutos, pero en realidad no se aplica a nada importante directamente que tenga que ver con la iglesia. ¿Dónde entonces podemos rebuscar nosotros para ver por qué se ha tornado tan popular esto de el destino en la vida del cristiano? Lo más cerca que encontramos, Gio, es la palabra predestinar, que aparece en Romanos 8:29 y 30, Primera de Corintios 2:7, Efesios 1:5 y Efesios 1:11, y nada tiene que ver con el paradero final tuyo como cristiano. Nada tiene que ver con
qué tipo de ministerio el Señor ha colocado en tu vida. Tiene que ver con algo completamente diferente. Que si gusta, Gio, hacemos un par de programas acerca de la predestinación. Sí, estaría bueno. Pero no es lo que viene al caso ahora. El punto que quiero dejar claro es que se ha tornado muy, pero muy popular esto del destino. Sí. El propósito, una palabra profética que te guía, direccional, y todo te va guiando a ese propósito de Dios, a ese destino de Dios, a lo que Dios fijó para ti. Y resulta ser que no tienen base bíblica para lo que están diciendo, pero están vendiendo libros como nunca antes, seminarios, sermones, y no tienen base bíblica para lo que enseñan. Y yo pregunto, ¿qué sucedió entonces con toda esa gente que mientras está enseñando destino dicen que creen en el libre albedrío? ¿Y qué sucedió entonces con libre albedrío? Y buscar a Dios y que Dios te muestre, estos son los pasos a tomar, esto es lo que me gustaría que tú hicieras para mí, etcétera, etcétera, etcétera. Es que las definiciones mismas de que ellos están empleando hoy por hoy para decir que, por ejemplo, este es tu destino, este es tu paradero final, para emplear una frase que empleaste y que ellos mismos emplean, se contradice todo lo que la palabra destino quiere significar, porque cuando uno piensa en destino, uno está pensando en algo que ha sido prefijado y no puede ser alterado. Así es. No puede ser alterado por decisión humana, acción humana, libre albedrío. En otras palabras, lo vas a hacer porque el destino lo prefijó y no hay mudanza de esa definición. Pero de la manera que ellos lo presentan, ellos dicen, no, este es tu destino, tienes que caminar en tu destino. Eventualmente tienes que aprender a caminar en tu destino. Es una contradicción. El destino es inevitable. Exacto, es inevitable. Si es que existe, exacto, como tal, es inevitable. Exacto, entonces no puedes hacer nada. Y podríamos decir que las conferencias, los discos compactos, las enseñanzas, los libros están por demás. Todo es un cuento. Exacto, exacto. Ahora, quisiera decir lo siguiente, porque creo que esto es de suma importancia, añadiendo lo que estás diciendo. Tenemos que entender, y estábamos aludiendo a esto a un punto anteriormente, que se emplea mucho el emocionalismo, el sentimentalismo, para proveer o promulgar, mejor dicho, esta idea del destino, porque suena muy bonito. De la manera que los predicadores modernos, los apóstoles modernos, los evangelistas modernos emplean la palabra y emplean ciertas palabras, suena todo muy bonito, pero nótese la palabra que se emplea, suena, se siente, usualmente está en el ambiente el emocionalismo, sentimentalismo, y la realidad del caso es que dentro de estas cosas, dentro del sentimentalismo y emocionalismo, no hay valor ninguno. ¿Por qué? Porque estamos literalmente extirpando, estamos eliminando el uso de lógica que es parte de nuestro culto racional hacia Dios. Una de las cosas que vemos en Romanos 12, 1 y 2 es el uso de la palabra griega lógicos. Cuando Pablo dice que es nuestro culto racional a Dios, que nosotros renovemos nuestro entendimiento. ¿Por qué renovar el entendimiento? Porque es el instrumento que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros, a cada creyente, para poder discernir entre lo bueno y entre lo malo. Si no por demás, Pablo a los de Tesalónica les escribió en su primera carta, 5º capítulo, versículo 21, si no me escapa la memoria, que debemos de tratar de examinarlo absolutamente todo y retener lo bueno, absteneos de toda especie de maldad. Cuando habla acerca de examinación, es usualmente el lenguaje que emplea Pablo, es uno acerca de leyes. ¿Cómo que de leyes? Lo que hace el abogado cuando está examinando, por ejemplo, a una persona que ha sido culpada o inculpada de cierto infracción de la ley. Uno está tratando de buscar evidencia que inculpe a esa persona, o si está defendiendo a una persona inocente, que ahora traiga la inocencia de esa persona como evidencia. Entonces hay que examinarlo absolutamente todo, pero no. En este ambiente en el cual nosotros vivimos hoy, ellos te están diciendo, apaga el uso de razón, apaga el uso que Dios mismo te ha dicho que debes de desarrollar, el uso de la renovación del entendimiento y discernimiento, y simplemente acepta lo que nosotros te estamos diciendo porque está en un ambiente emocionalista. Y esta idea de que Dios te ha trazado un destino también tiene implicaciones acerca de impugnar el carácter de Dios, porque puede ser, como hemos declarado anteriormente, que en el caso de esta mujer en particular, puede ser que Dios entonces, Él mismo se deleitó en ver que esta mujer nunca ha tenido hijos, y que ella ha sufrido a través de los años por ser impotente, por no tener la oportunidad de engendrar
a muchachos, traer a luz, dar a luz a niños, concebir. Entonces Dios mismo, ese es su placer, verla a ella sufrir. Y entonces ahora cambia su destino porque él dice, no, siempre la idea mía fue que tú estuvieras en este campo y en todo este tiempo te has estado mintiendo a ti mismo o yo te he mentido. Son serias implicaciones lo que se está diciendo del carácter de Dios. Las cosas que se dicen de Dios en ocasiones indirectamente son muy duras. Exacto. Cerca de blasfemia y que impugnan el carácter de Dios. Cierto. Dice la Real Academia, hablando del destino, fuerza desconocida que se cree obra sobre los hombres y los sucesos. Añade, encadenamiento de los sucesos considerando como necesario y fatal. Encadenamiento. ¿Qué palabra más interesante emplea la Real Academia? Fíjate, encadenamiento de los sucesos que no puedes separar el uno del otro, está todo prefijado. Encadenamiento de los sucesos considerado como necesario y fatal. Es inevitable. Es inevitable. Y uno más. Circunstancia de serle favorable o adversa esta supuesta manera de ocurrir los sucesos a alguien o algo. O sea que cuando hoy se habla de destino, pienso yo, no se tiene idea de qué es lo que se está manejando, qué se está diciendo y se le está insistiendo a la persona, al cristiano. Si te reúnes con nosotros, si escuchas nuestras enseñanzas, te vamos a enseñar a entrar en tu destino, en lo inevitable. Pero si no, nunca vas a entrar en lo inevitable. Y volvemos a decir una y otra vez, en el mejor de los casos, eso es extracto de confusión. Pero también se presta esto para hacer una obra manipuladora. ¿Cómo así? Porque si tú puedes convencer a ciertas personas que lo que tú le estás diciendo a ellos es su destino, entonces ahora puedes manipularlo porque ellos piensan que lo que tú le estás diciendo es su destino. Por supuesto. Y ahí vemos ya maldad, ahí vemos cosas tenebrosas en operación. Yo creo también, mira, nosotros lo hemos dicho a través de los años y creo que es de suma importancia esto, que cuando uno escudriña la palabra de Dios, habla claramente Dios mismo, los profetas, el apóstol Pablo, Jesucristo, habla mismo acerca del libre albedrío. Si no hubiera esta invitación, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, a querer compartir de la salvación, una invitación constante al pecador a compartir de esta salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ven a los pies de Jesucristo. Siempre hay una invitación de parte de Jesucristo, de parte de los discípulos, de parte de los apóstoles, a que alguien, el pecador, comparta en lo que es el redil de la fe. Nunca uno va a ver que Dios va a esforzarse, por así decirlo. Él nunca va a invadir el regalo mismo que Él nos ha dado, que es el de libre albedrío. Hay un destino idéntico para todos los que han nacido de nuevo. Está deletreado en la Escritura. Y es el siguiente: llevarnos a ser como Jesucristo es. Exacto. Alcanzar su medida. Exacto. Su estatura. Allí sí me pongo de acuerdo con cualquier persona que lo haya leído, que lo haya estudiado y lo enseñe debidamente. Ese es el paradero final para toda persona que ha nacido nuevo. Pero estas tonterías, estas locuras, este error y esta manipulación que estamos viendo y que usa la palabra destino, propósito, palabra profética, direccional, bien lo has dicho, es una manera de controlar a muchas personas, pues le están diciendo, te has acercado finalmente a alguien que te puede poner en conocimiento de tu paradero final tocante a vida emotiva, finanzas, en fin, todo lo que a ellos se les ocurre. Exacto, y ¿por qué no cuestionar por qué Dios te lo mostró a ti y no a mí personalmente? Bueno, era necesario tratar estas cosas y presentarlas con claridad, y si alguien pues quedó con duda, con pregunta, le invitamos a que llame a nuestras oficinas o que nos escriba 305-461-9929 305-461-9929, o puede dirigir su correspondencia a mí personalmente, pastor@palabraviva.org, pastor@palabraviva.org. Eso es todo por esta ocasión. Le invitamos para una próxima edición de Momentos de Reflexión. Hasta entonces, por Gio se despide de ustedes el pastor Jesús Martínez, quien les recuerda que en Jesucristo somos más que vencedores. Hasta la próxima. Este ha sido su programa Momentos de Reflexión. Si deseas comunicarte con nosotros, escríbenos al 3175 Southwest 25 Calle, Miami, Florida 33133. 3175 Southwest 25 Calle, Miami, Florida 33133. O en el internet
a www.palabraviva.org.